Inteligencia colectiva en logística. Nadie puede prever el futuro con total certitud, pero algo es claro en el mundo de las organizaciones: la creciente inestabilidad, las imperfecciones del mercado y la competencia exacerbada. Este dinámico contexto está generando un progresivo número de retos logísticos, los cuales una sola persona de forma aislada, por muy experta que sea, no podrá resolver. La mayoría de los profundos cambios tecnológicos, económicos y sociales que están transformando las organizaciones van a requerir de la integración de redes con múltiples competencias y habilidades. Nuestro principal desafío hoy es desarrollar la inteligencia colectiva en logística que el nuevo mundo competitivo exige. La inteligencia colectiva se suele considerar altamente positiva debido a que es el resultado de la sinergia y este impulsa la efectividad en las organizaciones. Está claramente presente cuando el desempeño colectivo de un grupo supera la suma de los desempeños individuales. Otra manera de percibirla en acción es cuando un grupo de personas proyecta un futuro y logra alcanzarlo, aún frente a la adversidad. Los humanos poseen, como las hormigas o los delfines, una inteligencia colectiva natural, que les permite alcanzar juntos lo que no podrían hacer cada uno de forma aislada. En realidad, convivimos todos los días con esa capacidad para construir sinergias. Existe y ha existido en todos los pueblos, aldeas y tribus. Pero cuando la inteligencia colectiva alcanza un alto desarrollo, impulsa a los miembros de un grupo o sociedad hacia la creación de nuevos estándares de progreso. La evolución concedió a los humanos aptitudes sociales basadas en la colaboración y en el apoyo mutuo. La inteligencia colectiva natural es la inteligencia fundada sobre la base de grupos pequeños con una visión en común y que, al propagarse, favorece la sinergia en toda una sociedad. Es la etapa inicial de las grandes civilizaciones. En varias de ellas, el valor de este tipo de organizaciones residía en que todos los participantes compartieron la misma visión para el futuro. Ese tipo de inteligencia genera intercambios y relaciones donde el poder viene del conocimiento de cada individuo, el cual es valorado por todo el grupo. Desde la perspectiva de la inteligencia colectiva, el individuo como tal no es lo más importante, sino la riqueza de las contribuciones que hace durante sus intercambios con el grupo. En realidad, todos conocemos bien este tipo de inteligencia como parte de nuestra vida cotidiana. En los deportes de conjunto, por ejemplo, un reducido número de individuos trabajando de forma colectiva obtiene resultados mayores a la suma de los desempeños individuales. Cada jugador es un experto que sabe lo que debe de hacer según la situación global que percibe en tiempo real. El equipo se mueve como una entidad homogénea y coordinada, sin que forzosamente la información siga un camino jerárquico. Es la coherencia en el conjunto de interacciones en movimiento para lograr un objetivo común, lo que hace a un grupo más colectivamente inteligente que otro. Por ejemplo, en una banda de jazz, cada músico percibe la melodía como un conjunto en tiempo real y para contribuir al grupo adapta su propio desempeño musical. La manera con la cual se toca la canción define el estilo de la banda. Es el estilo lo que nos permite reconocerla entre muchas otras. En una organización, por ejemplo, las juntas de trabajo sirven para colocar a cada integrante en una proximidad espacial y temporal, permitiendo percibir el conjunto de lo que está ocurriendo. La junta se vuelve entonces un lugar de convergencia y de interacción donde se puede construir el sentimiento de pertenencia y donde se manifiesta formalmente el espíritu colectivo de la organización. Por otra parte, los intercambios de información en los pasillos son también parte informal y en ocasiones, cuando los mecanismos de comunicación formales no son efectivos, la parte más importante de la comunicación para construir la inteligencia colectiva de las organizaciones. La inteligencia colectiva está hoy en día globalmente reconocida. Jean-François Nouvel determinó 7 características que se encuentran en cualquier organización. La primera característica es el desempeño de conjunto. Cada grupo, cada nación, cada equipo de deporte, cada empresa, agencia de gobierno y equipo de trabajo posee una característica, un estilo, un espíritu diferente. Esa característica invisible particular que define al grupo establece visiblemente los límites máximos y mínimos de su desempeño colectivo. La segunda es un neologismo denominado holoptismo. Esa palabra proviene del griego holo, que significa todo, y ópticos, relativo a la visión. Por ejemplo, en un equipo deportivo, tanto la ubicación de la pelota como la configuración global de la posición de los miembros del equipo en la cancha
proveen a cada uno de los jugadores de información suficiente, pero de uso diferente según la ubicación de cada jugador. Además, la experiencia y el conocimiento de cada jugador le permiten interpretar y explorar la situación en cada instante, imprimiendo su aporte individual a los movimientos del conjunto. Es la capacidad holóptica de un equipo, una capacidad básica que le permite adaptarse mejor a las cambiantes condiciones del juego. La forma en la que se hace llegar la información a cada miembro del conjunto y el cómo cada uno la interpreta y usa. La tercera característica reside en respetar reglas básicas. Que se trate de valores o de reglas de juego, tácitos o explícitos, el colectivo se funda alrededor de un contrato social, aceptado y actuado por cada participante. Sin reglas de juego, no se puede jugar juntos. La cuarta característica reside en la identificación colectiva de un objetivo común, la melodía para la banda de jazz, la notación para el equipo deportivo, la visión de futuro de una nación o el tema de una junta de trabajo. Todos definen lo que se puede llamar un objetivo integrador. La inteligencia colectiva se construye a través del objetivo compartido por todos los participantes. Ese objeto integrador puede ser material como una pelota, virtual como una melodía o aspiracional como una visión de desarrollo futuro. La quinta característica se relaciona con el poliformismo de la cadena de mando. La jerarquía de las relaciones entre los participantes se actualiza según el contexto. Se crea alrededor de los conocimientos, competencias y responsabilidades. Así, cada experto reconocido como tal por el grupo se vuelve líder según la responsabilidad que se le atribuye en una organización jerárquica, o si es una organización flexible, según las necesidades del contexto la requieran. La sexta característica implica la capacidad para aprender de las organizaciones. Cada miembro se perfecciona para el beneficio del colectivo y donde cada uno aprende a aprender juntos. Ese aprendizaje fortalece la capacidad relacional del grupo. Eso enseña al grupo a manejar los errores para autocorregirse. El grupo aprende de sus errores. Sin errores, ningún tipo de inteligencia se desarrolla al máximo. La séptima característica se relaciona con la capacidad para establecer un sistema de intercambios basado en la reciprocidad, también llamado economía de la donación. En la economía de la donación se da primero al colectivo y solo después se recibe. De hecho, se recibe una vez que el colectivo ha ganado algo. Cabe notar que actualmente existen dos limitantes naturales a la inteligencia colectiva natural. La primera limitante es numérica. Solo un número limitado de personas pueden interactuar eficazmente cuando no se disponen de mecanismos avanzados para la coordinación. Más allá de un tamaño crítico que se suele considerar alrededor de 20 personas, se llega rápidamente a un nivel de complejidad demasiado alto que genera más ruido que resultados efectivos. La segunda limitante es espacial. Las personas deben encontrarse en un ámbito físico cercano para poder intercambiar y que cada persona pueda considerar la globalidad de lo que está ocurriendo y adaptar su conducta. Para paliar los límites intrínsecos de la inteligencia colectiva original del ser humano, la humanidad desarrolló la inteligencia piramidal. La inteligencia piramidal resultó ser ideal para construir, planificar, cultivar, mover, fabricar, levantar templos, empresas, ciudades que permitían un mayor número de participantes. La inteligencia piramidal se construyó sobre la invención de la escritura. Gracias a la posibilidad de escribir, se pudo separar el remitente y el destinatario de un mensaje e ir más allá de la percepción sensorial directa. Se pudo también crear una memoria colectiva, guardarla sobre un elemento material como el papel, contar o calificar a los individuos según atributos sociales como su nombre, sus bienes o cualquier otra etiqueta que pueda ser utilizada para observar el desempeño colectivo, especialmente según el principio jerárquico. Ese tipo de inteligencia se estableció sobre la perspectiva de la jerarquía y se basa en 4 principios. 1. La autoridad. 2. La división del trabajo. 3. La escasez de los recursos. 4. La reglamentación y estandarización. El primer principio es la autoridad. La autoridad organiza la división del trabajo, distribuye la información, instaura la dinámica de mando y control, determina las reglas, atribuye derechos y prerrogativas, organiza los territorios, distribuye los beneficios. El segundo principio es la división del trabajo, para permitir la especialización de las funciones, el crecimiento del conocimiento, la optimización de las ganancias a corto plazo y el intercambio entre las personas. La inteligencia piramidal impulsó la división del trabajo. El tercer principio se basa en la escasez de los recursos. La repartición de las riquezas en una organización piramidal se organiza, regula y optimiza para ser más competitivos. Dada la escasez de los recursos, se organizan las jerarquías sociales, se instaura la autoridad y se amplifica la competitividad. El cuarto principio se relaciona con los estándares y las normas o reglas.
aceptados por todos, permiten la objetivación y la circulación del conocimiento en el colectivo. Determinando los principios de inclusión, de exclusión y de compatibilidad, condicionan y limitan los intercambios de la organización con su ámbito exterior. Sin embargo, en la actual sociedad moderna y flexible, la inteligencia colectiva piramidal está llegando a sus límites. Los límites de la inteligencia colectiva piramidal. Para coordinar a un gran número de personas, delegando y segmentando el trabajo, la inteligencia piramidal se ha mostrado, aún hoy, en ciertos contextos, muy eficiente para mover equipos a la acción. En oposición a la inteligencia colectiva natural, es muy ineficaz en los contextos fluctuantes como el de los mercados, el del conocimiento, la tecnología, la economía y la política que se mueven más rápido que la capacidad de reacción del grupo. Pero la inteligencia piramidal se enfrenta a su propia incapacidad estructural de adaptarse a los imprevistos de la complejidad. Carece de flexibilidad suficiente para hacer frente a los modernos retos de la hipercompetencia global. Cada uno de los pilares que la sostienen tiene intrínseco su propia limitante. Por ejemplo, la autoridad de una minoría directiva está creando problemas. Los directivos no pueden recibir y comprender solos el enorme flujo de información que atraviesa el cuerpo de la organización que lideran. Eso genera visiones reducidas y se vuelve el origen de numerosos conflictos entre la cabeza y la base de la organización. Por ejemplo, sea esta una empresa o una ciudad. Es así como los miembros en la parte baja de la pirámide perciben que sus necesidades no se toman en cuenta. Por lo tanto, tienden a pensar que los directivos o funcionarios son incapaces. De su lado, los directivos o funcionarios que observan cómo sus estrategias no son incomprendidas ni adecuadamente implementadas, tienden a pensar que los miembros de la parte baja de la pirámide organizacional son ineficientes. En un esquema de división del trabajo, la organización exige de sus miembros saber hacer algo y llevarlo a cabo, pero no se preocupa de lo que la persona es. Sin embargo, las personas exigen hoy que su ser sea tomado en cuenta. La división del trabajo también implica la división del acceso a la información, y eso impide el holoptismo, la percepción completa y actualizada en tiempo real del todo. En la empresa, los recurrentes conflictos entre el departamento de ventas y el de producción ilustran esa problemática. Por lo tanto, eso genera lógicas de silo o territorio, de corporativismo y con ello, ausencia de colaboración en las redes de suministro. La buena noticia es que resulta posible atenuar algunos inconvenientes intrínsecos de la inteligencia piramidal jugando sobre lo que llamaremos las arquitecturas invisibles. Es importante implementar un enfoque global de cadena de suministro con apoyo de un nuevo enfoque de organización logística, apoyado en las tecnologías de la información y comunicación. Arquitecturas invisibles. El concepto se entiende fácilmente en contraposición de las arquitecturas visibles. Consideremos un grupo de individuos e imagínalo en varios ámbitos: un jardín, una cárcel, un tren, una sala de junta, un restaurante. Obviamente, lo que sobresaldrá de ese grupo dependerá de las arquitecturas externas. Lo mismo pasa con las arquitecturas invisibles. No se pueden percibir de manera directa, pero tal como las arquitecturas visibles, modelan nuestras interacciones. Por ejemplo, manejar una junta de trabajo. El lenguaje y las formas de diálogo son arquitecturas invisibles que impactan en todo lo que puede emerger de un grupo. Una junta que pide a todos los participantes su opinión sobre un tema y que la toma en cuenta tiene altas oportunidades de identificar los riesgos, la capacidad del grupo a superarlos y de suscitar al mismo tiempo la adhesión de sus colaboradores. Las reglas también son arquitecturas invisibles. Así, el contrato social que estipula que una persona es retribuida para alcanzar sus objetivos sin tomar en cuenta los de sus compañeros de equipo, establece de manera implícita una lógica de no cooperación. Implementar un enfoque de redes de suministro permite atenuar los efectos perversos integrando de manera paralela reglas de cooperación que hacen del contrato social un contrato que favorece la inteligencia colectiva a través de la sinergia logística. Cabe resaltar que la inteligencia piramidal imperante actualmente en muchas organizaciones públicas y privadas frecuentemente resulta incapaz de trascender e integrar las capacidades de cooperación presentes en la inteligencia colectiva natural. Este es el desafío que el mundo de las organizaciones debe enfrentar hoy en día. ¿Cómo resolver los límites de la inteligencia colectiva natural y de la inteligencia colectiva piramidal? ¿Qué estructura se debe implementar para coordinar la cooperación en red? ¿Qué se debe hacer para favorecer las características de la inteligencia colectiva natural del ser humano y pasar de una organización inteligente de varias personas a una de un gran número de personas? ¿Qué arquitectura o estructura se debe agregar a la actual arquitectura piramidal de las organizaciones para llevarlas a desarrollar una inteligencia colectiva en red? La inteligencia colectiva en logística es un nuevo modelo de acción que está surgiendo en la vida diaria de las empresas y naciones. Gracias a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, se ha hecho posible construir la inteligencia colectiva necesaria para hacer frente a los retos logísticos del futuro cercano.
¿Cuáles son los siguientes pasos? Descubrámoslo juntos. Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro.